En el verano de 2004, el mundo del fútbol tenía un nombre en la boca. Un solo nombre. Los estadios lo gritaban. Los entrenadores rivales lo señalaban en pizarras con miedo real. Era el jugador más peligroso del planeta, y todos lo sabían. 2 años después, ese mismo hombre no encontraba club que lo quisiera. No por una lesión, no por un escándalo, sino porque algo dentro de él se rompió de una forma que el fútbol no sabe reparar. Y nadie salió a sostenerlo cuando todavía había tiempo. Su nombre era Adriano Leite Ribeiro. Y el momento exacto en que empezó a perderlo todo ocurrió mucho antes de lo que el mundo fue capaz de ver. Esta es la parte de la historia que nunca se contó del todo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que explican por qué el mejor delantero del mundo desapareció en cuestión de meses. Primera, la llamada que Adriano recibió en plena Copa América del 2004 y la decisión que tomó con esa información en la mano. Una decisión que lo marcó para siempre. Segunda, el informe interno que el Inter de Milán redactó en 2005 sobre su estado real. Un documento que el club guardó en un cajón cuando debería haber actuado. Y ya era tarde. Tercera, la conversación que varios compañeros escucharon sin querer en los pasillos del centro de entrenamiento. La conversación que dejó a Adriano fuera antes de que nadie se lo dijera. Y cuarta, la declaración que hizo Adriano años después, cuando ya nadie prestaba atención. Una frase que cambia todo lo que creías saber sobre su caída. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la revelación que más han intentado enterrar. Y si crees que esto solo le pasó a Adriano, espera al final, porque no fue el único. Y los que vinieron después tampoco lo fueron. Para entender qué rompió a Adriano, tienes que entender primero de dónde venía. No el futbolista, el hombre. Adriano Leite Ribeiro creció en Vila Cruzeiro, una de las favelas más duras de Río de Janeiro. Un barrio donde el fútbol no era un sueño, era la única salida. Y él lo sabía desde niño. Lo sabía cuando pateaba pelotas de trapo descalzo, en callejones sin salida. Lo sabía cuando el Flamengo lo llamó con 14 años y tuvo que dejar atrás todo lo que conocía, especialmente a su padre, Miriño. Hoy un hombre sencillo que llamaba a Adriano cada semana sin falta desde Brasil. Y Adriano siempre cogía el teléfono, siempre, sin importar la ciudad, sin importar la hora. Cuando Miriño llamaba, Adriano atendía. Esa llamada semanal era el hilo que lo conectaba con lo que era de verdad, con el chico de Vila Cruzeiro, con la razón por la que empezó a jugar. Grábate ese detalle, porque va a volver con todo su peso, y cuando vuelva ya no va a sonar igual. En 2001, el Inter de Milán pagó 9 millones por un chico de 19 años. Lo cedieron a Parma, y en Parma explotó. 21 goles, un físico que no parecía humano, una izquierda que hacía daño desde cualquier ángulo. Imparable. Esa era la palabra. No había otra. Los técnicos que lo trabajaron de cerca decían que podía decidir un partido con un solo movimiento, y no exageraban. Pero lo que nadie sabía entonces es que todo ese talento tenía un centro, un ancla, y ese ancla estaba en Brasil, al otro lado de un teléfono. Cuando marcó su primer gran gol de volea en Serie A, en el minuto 87, con el marcador igualado, no corrió a celebrar. Se quedó parado. Miró al suelo un segundo, y luego miró hacia arriba. Su padre lo seguía desde Brasil, en una televisión con mala señal. Eso, en ese momento, era suficiente razón para todo. Pero lo que vino después lo cambió todo. En la temporada 2003 a 2004, de regreso en el Inter, Adriano fue el jugador más determinante de toda la Serie A. Goles, presencia, desequilibrio en cada partido. Ronaldinho tenía el Balón de Oro. Pero los que seguían el fútbol de verdad decían que Adriano era más peligroso todavía. 23 años. Contrato firmado. El mundo a sus pies. Y esto no es exageración. En esa misma temporada, el Inter renovó su contrato con cifras récord. El club apostaba por él para los próximos años. Veían al heredero de Ronaldo. Veían al próximo mejor jugador del mundo. Nadie lo vio venir. Y una llamada que estaba a punto de destruirlo todo. Llegó el verano de 2004. La Copa América en Perú. Adriano llegó siendo el jugador más en forma del planeta. No era percepción, era lectura unánime. La selección brasileña funcionaba a través de él, marcaba en cada fase. Los defensas rivales perdían 1 metro de seguridad solo al verlo en la alineación.
era intocable, hasta que recibió esa llamada. Grábate esta imagen. Adriano en el centro del campo de ese torneo. Hombros anchos, mandíbula apretada, pasos lentos y seguros. La forma de caminar de alguien que no necesita correr para imponer su presencia. Él era el número 1 del mundo, y todos lo sabían. Esa imagen no dura mucho más en el relato, porque lo que vino después la destruyó para siempre. Un dato que casi nadie conecta. En las semanas previas al torneo, Adriano había marcado en 4 partidos seguidos con el Inter. Sus compañeros afirmaron después que nunca lo habían visto tan concentrado. Había algo diferente en él ese verano, dijo uno de ellos años después, como si hubiera decidido algo. Quizás ya lo había decidido sin saberlo. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 revelaciones que te prometí. En plena Copa América, Adriano recibió una llamada desde Brasil. No era de un agente, no era del club, era sobre su padre. Miriño había sufrido un infarto grave. Su estado era crítico. Adriano estaba sentado en la cama de su habitación cuando cogió el teléfono, la mano apretada alrededor del auricular. El silencio de la habitación encima de todo. El cuerpo técnico lo supo, sus compañeros lo supieron, y entonces Adriano tomó una decisión que lo acompañaría el resto de su vida. Eligió seguir jugando. Nadie lo obligó, nadie puso un contrato encima de la mesa. Él mismo tomó esa decisión. Mi padre quería verme campeón, diría después, con la voz apagada y los ojos en otro lado. Brasil llegó a la final. Adriano fue el mejor jugador del torneo. Levantó ese trofeo con la camiseta de Brasil. Los flashes lo iluminaban por todos lados. El estadio rugía su nombre, y dentro de él, algo ya estaba roto para siempre. Su padre murió semanas después, en agosto de 2004. Adriano estaba en Europa, no llegó a tiempo, y nadie salió a sostenerlo, no el club, no la federación, no el sistema. Cada uno asumió que el otro lo estaba haciendo. Y ahí empezó todo. Ese fue el momento. Antes de esa llamada, Adriano imparable. Después de esa llamada, Adriano roto. A partir de ese instante, ya no había vuelta atrás, y lo que vino después lo confirma. Pero hay una segunda parte que casi nadie conecta con la primera. Y aquí viene la segunda revelación. Escucha esto con atención, porque estas 2 piezas juntas explican todo lo que siguió. El Inter de Milán elaboró en 2005 un informe interno sobre el estado real de Adriano. No era un parte médico de lesión, era un documento que recogía observaciones del cuerpo técnico, del equipo de psicólogos y del staff médico. El informe era directo. Adriano no estaba procesando el duelo, no de la forma que necesitaba. El documento señalaba ausencias reiteradas, cambios bruscos en su comunicación con el grupo, pérdida de motivación sostenida y un patrón de comportamiento que se alejaba de sus rutinas anteriores de forma constante. La conclusión no dejaba margen. El jugador necesitaba un tipo de ayuda que el fútbol no podía darle. Un cajón. Eso es donde fue ese informe. Un cajón mientras el mundo seguía esperando 25 goles la temporada siguiente. Y aquí está el detalle que une las 2 revelaciones. Adriano eligió jugar la Copa América con su padre en estado crítico. El sistema lo vio volver a marcar goles y asumió que había superado el golpe. El informe demostraba que no, que nadie había preguntado de verdad, que nadie había mirado dentro, que el sistema confundió rendimiento con recuperación, y ese error lo pagó Adriano solo. No quería estar en Milán, confesaría años después. Allí todo me recordaba que él ya no estaba. Piensa en ese contraste. 2004. El mejor jugador del mundo, el trofeo en las manos. El nombre de su padre en la cabeza. 2005. El informe en un cajón. Los goles saliendo igual, nadie preguntando nada. Eso que parecía que funcionaba no funcionaba. Pero eso no fue lo peor. Quizá tú también conoces esa sensación. Cuando la gente ve tus resultados y asume que estás bien. Cuando por fuera todo funciona y por dentro hay algo que hace tiempo que no encaja. Eso no es solo cosa de futbolistas. Y esto tampoco fue solo cosa de Adriano, porque este patrón se repite más veces de lo que parece. Más jugadores, más situaciones, más sistemas que miran los números y no miran al hombre. Cuando lleguemos al final vas a entender hasta qué punto. Volvemos. Adriano no pidió ayuda, no se derrumbó en público. Te volvió a entrenar, volvió a jugar. Y en esa temporada, 2004,
a 2005, marcó 25 goles en Serie A. Fue campeón con el Inter, con los ojos cansados y la mirada fija en el suelo cada vez que entraba al vestuario. Un compañero lo describió años después. Marcaba y se quedaba quieto. Antes corría, saltaba, gritaba. Después del verano de 2004, celebraba como si le pesara algo. El fútbol no espera, y el sistema tampoco preguntó. La temporada 2005 a 2006 fue diferente desde el primer día. Adriano llegó a pretemporada con más peso del habitual. Mancini lo notó, el staff lo notó, pero lo que le pasaba a Adriano no tenía solución en un campo de entrenamiento. Era el silencio enorme que había dejado la muerte de su padre. Un silencio que él llenaba con lo que tenía más cerca. Alcohol en las noches largas de Milán, y ausencias que empezaron siendo esporádicas y se convirtieron en norma. Viajes a Vila Cruzeiro, no como visita, como refugio, como el único sitio donde podía respirar, porque en Milán todo le pesaba. El club, los periodistas, la expectativa, el peso del número 9, que se supone que debía ser el heredero de alguien que ya era leyenda. Eso no te lo cura ningún psicólogo contratado a última hora. El Inter contrató psicólogos. Lo enviaron de regreso a Brasil en diciembre de 2005. Adriano tardó más de lo previsto en volver, y cuando volvió ya no era el mismo. El informe existía, el diagnóstico existía, y nadie salió a sostenerlo de la forma que ese informe pedía. Lo intentaron a medias, pero también siguieron poniendo fechas, siguieron esperando el rendimiento que habían pagado. Y esa presión, Adriano la sentía en la piel cada vez que pisaba el centro de entrenamiento. Hay una frase que repitieron varios miembros del staff del Inter en aquella época. Adriano es de otra pasta, él puede con todo. Esa frase, dicha con admiración, fue el mayor error de lectura que cometieron. Confundir la resistencia exterior con la fortaleza interior. Creer que alguien que sigue funcionando está bien. Y ahí empezó el problema que ya no tuvo solución. ¿Recuerdas la conversación en los pasillos que te pedí que guardaras? Ahora llega. Hasta aquí podría parecer un duelo mal gestionado, un jugador que lo tenía todo y no supo sostenerlo. Pero no. Había señales claras desde meses antes. Había presión que nadie nombraba en voz alta. Había un sistema que contaba goles y no miraba lo que había detrás. Y cuando eso pasa el tiempo suficiente, ya no se detiene. Lo que vino después lo confirmó. La tensión entre Adriano y el Inter creció en silencio durante meses. Sus compañeros lo notaban en los gestos pequeños. El vestuario lo notaba en los silencios que antes no existían. Pero nadie lo decía porque el equipo ganaba, y a nadie le interesaba remover lo que estaba justo debajo. Hasta que hubo una conversación en los pasillos del centro de entrenamiento. Varios compañeros la escucharon sin buscarla. No era entre Adriano y el club, era sobre Adriano, entre su agente y un directivo del Inter. No hablaban de su recuperación, hablaban de cuánto tiempo más podía el club permitirse esperar, de si tenía sentido seguir invirtiendo, de opciones de salida. Eso llegó a oídos de Adriano. Ya era demasiado tarde. Aquí llega la tercera revelación, y esta es la más incómoda de todas. La conversación fue confirmada años después por un exjugador del Inter, en una entrevista que pasó casi inadvertida. La descripción era directa. Había un consenso interno en el club, tomado antes de que Adriano tuviera la oportunidad real de revertir la situación, de que el jugador que habían conocido no iba a volver. No era especulación de prensa. Era una conclusión tomada en reuniones donde Adriano no estaba. Ya estaba fuera antes de saberlo. El club había decidido sin decírselo, sin darle la conversación, sin darle la oportunidad, sin darle siquiera la honestidad de una explicación. Me trataban como si ya hubiera terminado, diría tiempo después, con una calma que dolía más que cualquier grito. Y lo peor no es que el club tomara esa decisión. Lo peor es cuando la tomó. Y antes de que Adriano tuviera la oportunidad de demostrar que estaban equivocados. Ya estaba fuera, y nadie se lo dijo. Ese fue el momento en que todo terminó de romperse. Piensa en eso. Estaban hablando de su futuro, sin él en la sala. Ya era demasiado tarde cuando lo supo. Quizá tú también has descubierto alguna vez que alguien ya había tomado una decisión sobre ti antes de darte la oportunidad de demostrar. Que la conclusión llegó antes que la conversación. Que el veredicto estaba dictado cuando tú todavía creías que había tiempo.
Eso no se olvida fácil. Y Adriano no lo olvidó, porque una cosa es perder. Otra muy distinta es que te digan que ya habías perdido antes de jugar. Eso rompe algo diferente, algo que no tiene nombre en los informes médicos, pero que se nota en los ojos de alguien cuando entras a un vestuario donde ya no lo esperan. Lo que hizo a continuación no fue una rabieta, no fue falta de profesionalidad. Fue alguien que entendió que el sistema ya había decidido y que dejó de pelear por algo que ya no le pertenecía. Sencillamente empezó a desaparecer, poco a poco, sin despedida. Y aquí está algo que necesitas saber antes de llegar al final. Cuando empieces a entender este patrón, lo vas a ver en otras historias también. Garrincha, Riquelme, Ronaldo con las rodillas destrozadas, jugadores a los que el sistema utilizó hasta que dejaron de ser rentables. Y luego miró hacia otro lado. El patrón es siempre el mismo. Un talento enorme, un punto de inflexión que nadie atendió, y un silencio después que nadie documentó. Volvemos a Adriano. Pero guarda eso. 2006. Mundial de Alemania. Brasil, Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano. Sobre el papel, imbatible. Adriano llegó diferente. El cuerpo no respondía igual. Los ojos ya no tenían el mismo foco. Marcó un gol en fase de grupos y desapareció del torneo. No del banquillo, del partido. Hubo imágenes que circularon durante semanas. Adriano en el banquillo, hombros caídos, manos entre las rodillas, los ojos en el suelo mientras el partido pasaba delante de él. Ausente, no distraído, ausente. Brasil cayó en cuartos contra Francia. Los medios buscaron culpables. Adriano fue uno de los más señalados. Llegó en el peor estado de forma de su carrera, dijeron. Lo que nadie escribió es que ese estado llevaba 2 años construyéndose, en silencio, sin que nadie saliera a sostenerlo de verdad. Nadie lo sostuvo. Ese fue el momento final. 2007. El Inter ya no creía en él. Adriano ya no creía en el Inter. Y eso no se repara con declaraciones en rueda de prensa. 2008. El Inter rescindió su contrato. 26 años. Con el mejor fútbol de su vida ya en pasado. Ese dato merece detenerse. En 2004, con 23 años, era el mejor jugador del mundo. En 2008, con 26, ningún club grande de Europa lo quería. 3 años. No fue una lesión. No fue una sanción. Fue el silencio que nadie supo gestionar. Y ahí empezó el problema definitivo. La Roma lo intentó. São Paulo lo intentó. Flamengo 2 veces. Corinthians. Cada regreso generaba ilusión. Y cada regreso terminaba igual. Un destello. Un gol que recordaba lo que había sido. Y luego, el apagón de nuevo. En cada uno de esos clubs, las personas que lo trabajaron de cerca decían lo mismo. La primera semana, con Adriano, era el mejor del grupo. Concentrado, potente, peligroso. Como si durante unos días hubiera vuelto a ser el de 2004. Y luego, algo cambiaba. Como si encendiera el piloto a propósito para que lo vieran. Y luego, lo apagara, también a propósito, cuando comprobaba que nadie iba a hacer nada diferente. Que el ciclo iba a repetirse. Que lo fichaban, lo presentaban, esperaban el destello y cuando no llegaba miraban hacia otro lado. Lo fichaban, lo presentaban, esperaban el destello, pero nadie preguntaba qué había detrás del apagón. En cada uno de esos regresos, nadie salió a sostenerlo de verdad. Nadie lo sostuvo. Y ese fue el problema definitivo. El fútbol no espera. Y Adriano ya no esperaba del fútbol. Porque el problema no estaba en el equipo, ni en el entrenador, ni en el país. Estaba en algo que Adriano estaba decidiendo. Y esa decisión nos lleva a la cuarta y última revelación. La que te prometí al principio. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. La que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. En una entrevista concedida años después de su retiro, Adriano dijo algo que los medios no subrayaron como merecía. Le preguntaron si se arrepentía. La respuesta no fue la que el periodista esperaba. No, sin dudar, sin titubear. Explicó que cuando volvió a Vilacruzeiro de forma definitiva, sintió por primera vez en años que era él mismo, no el emperador, no el 9 del Inter, no el heredero de Ronaldo, él, Adriano, el chico de Vilacruzeiro. Y esa sensación valía más que cualquier trofeo.
Pero luego añadió algo que nadie destacó. Lo dijo que el fútbol le había dado todo y al mismo tiempo le había quitado lo único que importaba de verdad: el tiempo con su padre. Que cuando Miriño murió, el fútbol se quedó vacío por dentro, como un estadio lleno, con el que ya no sientes nada. Yo podía seguir jugando, dijo. Físicamente podía, técnicamente podía, pero decidí no hacerlo. Quédate con esa frase. No es que no pudiera seguir, decidió no hacerlo. Esa distinción lo cambia todo. El mundo entero lo llamó fracaso. Los analistas lo llamaron falta de carácter. Los entrenadores lo llamaron actitud. Pero Adriano lo llamó de otra forma. Lo llamó honestidad. No fue una derrota, fue una elección, tomada con la misma claridad con la que antes remataba sin pensarlo. La diferencia es que esta vez nadie aplaudió. Quizá tú también sabes lo que es el silencio después del ruido. Cuando lo que se supone que deberías querer ya no te mueve. Cuando el coste de seguir es demasiado alto para pagar con lo que te queda. No todos los fracasos hacen ruido. Algunos simplemente te dejan solo con una decisión que nadie más puede tomar por ti. Los medios vieron el alcohol, vieron las fotos en la favela, vieron el peso, vieron los entrenamientos perdidos. Y todo eso ocurrió. Pero ocurrió encima de algo que venía de mucho más adentro. De una llamada en plena Copa América que lo dejó marcado de formas que el fútbol no sabe curar. De un informe que diagnosticó la herida cuando ya era tarde. De una conversación en un pasillo que le dijo sin decírselo que el sistema ya había decidido. Y de un hombre que cuando encontró el camino de vuelta a casa, encontró algo que ningún contrato podía darle. Miriño ya no estaba. Pero Vilacruceiro sí. Y ese barrio no le pedía goles, no le pedía rendimiento, no le ponía fechas de regreso, solo le llamaba por su nombre. Y eso, al final, fue suficiente. 2004, Copa América. El estadio de pie, el mejor del mundo. 2010, sin club, sin titulares, 6 años. De certeza absoluta a silencio total. De portadas a olvido, del emperador a preguntas sin respuesta. 2011, Flamengo. Un destello breve que ilusionó a todos. Ha vuelto, dijeron los medios. No había vuelto. Nunca volvió a ser el mismo. 2016. Retiro sin comunicado, sin rueda de prensa, sin estadio lleno. El final más silencioso para el jugador más ruidoso de su generación. Hoy Adriano vive en Río de Janeiro. No entrena. No compite. Se rodea de la gente con la que creció. Hay fotos suyas en Vilacruceiro, rodeado de niños del barrio. Uti sonriendo de una forma que en sus años en el Inter casi no aparecía. Una sonrisa sin flash, sin cámara esperando el gesto, sin nadie contando los goles al fondo, sin nadie poniéndole una fecha de regreso. En su cara hay algo que no estaba en las fotos de Milán. Hay paz. Una paz que costó demasiado, pero que él eligió, con los ojos abiertos, sin que nadie se lo dijera, sin que nadie se lo pidiera tampoco. Cada vez que alguien lo ve en las calles de Vilacruceiro, lo saluda por su nombre. No por el apodo, no por el número, por el nombre que Miriño pronunciaba cada semana al otro lado del teléfono, el mismo que tenía antes de que el fútbol lo convirtiera en símbolo, el único que le quedaba cuando todo lo demás desapareció. Y eso para él es suficiente. Nadie lo sostuvo, pero él aprendió a sostenerse solo. ¿Fracasó Adriano? ¿O el sistema le pidió algo que él no estaba dispuesto a entregar al precio que le ponían? Tuvo todo lo que el fútbol puede dar, y perdió lo único que no se recupera. Después de eso, el fútbol se quedó sin fondo. Ese fue el momento, y nadie lo vio venir. El fútbol te da todo, hasta que te lo quita. Y cuando te lo quita, lo hace en silencio, sin rueda de prensa, sin comunicado, sin que nadie salga a explicarlo. Adriano lo sabe, y los que vengan después de este vídeo también lo van a saber. Y ahora viene lo que más me importa que entiendas, porque este no es el final de la historia, es el principio de una pregunta más grande. Esta no es la historia de un hombre que no supo gestionar el éxito. Es la historia de un patrón que se repite más veces de lo que parece, más jugadores, más situaciones, más sistemas que miran los números y no miran al hombre. Siempre hay un talento enorme que parece imparable. Siempre hay un punto de inflexión que el sistema no atiende. Siempre hay señales que el entorno ignora porque los números todavía salen. Y siempre hay un silencio después que nadie documenta. Ronaldo Nazario,
Gazza, Adriano. La lista es más larga de lo que parece, y cuando empieces a entender este patrón en uno, lo vas a ver en todos los demás. Cuando llegas al final de una historia como esta, ya no puedes ver las otras igual, porque sabes lo que estás mirando. Eso es lo que vas a encontrar en este canal. Pero antes de llegar ahí, queda la última pieza de este rompecabezas. Esta historia no termina como esperabas, y eso es lo más importante de ella. Las caídas reales no tienen un villano claro, no tienen un momento exacto donde todo se torció de golpe. Tienen silencio acumulado, tienen presión que nadie nombra, tienen decisiones que el mundo llama fracasos y que para quien las toma son la única forma de seguir siendo quien son. Dijimos al principio que nadie salió a sostenerlo, y es verdad, pero la parte que nunca se cuenta es esta. Cuando por fin alguien intentó hacerlo, Adriano ya había decidido sostenerse solo, a su manera, en su barrio, con el nombre que Miriño le puso. Si quieres entender cómo empiezan realmente estas caídas, suscríbete ahora, porque hay más historias como esta. Jugadores que lo tuvieron todo, sistemas que fallaron en silencio, patrones que nadie nombra. Eso es lo que contamos aquí, no solo goles, el momento en que todo cambia. El siguiente video ya está preparado y te va a golpear más fuerte todavía.